Bueno, vamos a seguir en el próximo capítulo, que es punteros a miembros de clases o estructuras. Es un capítulo más bien teórico de C++, no hay mucho que ver a bajo nivel, no hay nada nuevo, pero lo vamos a ver, así vamos completando, ya estamos en los últimos capítulos. De paso le voy a dar algunos truquitos y algunas cosas que son útiles. A veces hay gente que le sirve esas cosas y bueno, yo las voy a mostrar también. Vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, este capítulo se refiere a punteros a miembros de clase o estructuras. O sea, vamos a ver un ejercicio acá. Eh, este es el primero. Ahora lo vamos a ver de qué se trata este capítulo. Vamos a mirar acá. Bueno, vemos que hay una clase con su constructor, que tiene dos miembros, X e Y, y tiene, digamos, tiene dos enteros, el constructor. O sea que hay que pasarle un entero a B y eso se asignan. A se asigna a X y B se asigna a Y. Es eso el constructor. Y bueno, entonces primero tenemos acá un objeto 1, que es del tipo clase, y ahí llama al constructor con los valores 6 y 10, o sea, 6 va a ir a X, porque es el primero, A va a X, y al otro el Y va a ir 10, o sea que este objeto va a tener dentro X e Y. eh, y después tenemos, por ejemplo, otro objeto, que es en este caso, este es un objeto directamente que obviamente está en el stack, porque digamos, se reserva en el stack. Vemos que cuando nosotros alocamos directamente de esta forma, ¿no es cierto? O sea, poniendo sin hacer new, ni malloc, ni ningún tipo de alocación, de, de creación de objetos siempre, por supuesto, se va a crear en el stack, ¿no es cierto? En cambio este no, hacemos new, reserva el espacio en el heap y por supuesto va a llamar al constructor, este también va a llamar de abajo nivel, va a llamar al constructor. Bueno, ese constructor, como acá, como hicimos con el otro, también este 610 llama al constructor y acá este 88 va a llamar al constructor acá y va a asignar a X el 88 y a X va a asignar el 88 que es A y ahí va a asignar el 99 que es B y entonces se van a crear dos objetos. Uno que es un puntero a un objeto de tipo clase y el otro que es un objeto mismo en el stack, ¿no es cierto? No es un puntero. Este es un puntero digamos, al heap, ¿no es cierto? Donde está el objeto, y este está en el mismo stack. Bueno, pero ¿qué pasa acá? Ahora vemos que crea un objeto que se llama puntero, que es vemos que lo define de esta forma, o sea, que es un objeto, es un miembro del tipo clase, y sin definir cuál genéricamente es un puntero a entero del miembro de un miembro del tipo clase, porque vemos que clase dos puntos tiene dos miembros que son públicos, X e Y. Y entonces acá no estamos diciendo nada, simplemente estamos diciendo, bueno, puntero es un puntero a un objeto entero del tipo clase, nada más. No estamos dando valores ni nada, simplemente es una declaración. O sea que este puntero podría ser, en algún momento, según cómo lo asignemos, podría ser un puntero a X o un puntero a Y. Y vemos que, bueno, esto fue la declaración y después tenemos que darle algún valor. La dirección de alguno, como es un puntero, necesita la dirección de alguno de los dos valores, de X y de Y. En este caso vemos que puntero le asigno la dirección de clase de X, o sea, la dirección de clase de X. Y de esta forma, como este puntero está asignado, está apuntando a clase de X para cualquier objeto de la clase, va a servir como puntero digamos, para poder apuntar a X, ¿no es cierto? De cualquier objeto, sea de 1 o de 2. Vemos que en este caso, 1, punto, el contenido de puntero, como puntero apunta a X, este contenido tiene el valor de X, o sea que esto va a imprimir el valor de X, porque puntero apuntaba a X, el contenido es X. O sea, 1 digamos, 1 era 6, X, o sea que acaba de imprimir 6, acaba de imprimir 2, bueno, en este caso tenemos que poner la flechita porque está en el heap, recordemos, y el contenido de puntero en este caso también es el contenido de X, pero del objeto 2, ¿no es cierto? En este caso va a ser 88. Después acá hacemos otra definición. Vemos que acá utilizamos el nombre de la clase, ¿no es cierto? Que esto es una asignación genérica, ¿no es cierto? No depende del objeto, o sea que es para cualquier objeto.
Bueno, y después imprimimos también uno el contenido de puntero, y en este caso uno el contenido de puntero, acá apuntaba a, digamos, apuntaba a X y ahora apunta ahí. Vemos que como es simplemente puntero, puede ser cualquier dirección, le podemos cambiar la dirección. En un primer momento apuntaba a X y ahora apunta ahí. Total, es un puntero. Y el valor de un puntero es una dirección. O sea que no puede cambiar la dirección. En este caso le cambio la dirección y ahora apunta ahí. Y en este caso, uno, asterisco puntero, el contenido de puntero, va a ser el valor de i de 1. Y este va a ser el valor de i de 2. O sea que si yo lo imprimo, si yo lo corro y se imprimen los valores, ahí está. Vemos que acá imprimió 6, el X, y 88, que es el X de los dos, o sea, el X de 1 y el X de 2, 6 y 88. Y después cuando cambiamos la dirección, acá imprimió el 10, que es el Y de 1, y el 99, que es el Y de 2, ¿no es cierto? O sea que, como eso en realidad lo estamos definiendo un puntero, un miembro, entonces como ese puntero es un miembro de esta clase, si tiene que ser, como nosotros lo definimos, a un miembro que sea entero, ¿no es cierto? En este caso. Tiene que cumplir con esta declaración. Podemos que acá son enteros. Si acá hubiera uno que no fuera entero, tendríamos problemas cuando trabajamos porque no es del tipo que nosotros lo definimos. Pero bueno, en este caso vemos acá claramente que funciona y vamos a bajo nivel, vamos a ver que esto es muy C++ y a bajo nivel ni el compilador, esto o sea, no le da 5 de bola, se lo pasa por cualquier lado y simplemente imprime XY y XY de cada uno sin mostrar nada. ¿Sí? O sea, esto lo vamos a ver acá, es este ejemplo. Bueno, lo vamos a reversear un poquito. Una de las cosas que le quería mostrar entre paréntesis, ya que este ejercicio, ya que este capítulo no tiene grandes cosas de reverse, y le quería mostrar algún truquito. Muchos vieron que nosotros elegimos Local Window Debugger para debuguear, que es el debugger incluido de ida para debuguear local. Hay otros debuggers, según lo que tengas instalado en la máquina, por supuesto. Si yo quiero usar, qué sé yo, Local Watch Debugger, si no tengo Watch, obviamente no va a funcionar. Bueno, hay varios. Y acá vemos que está WinDBG Debugger. El que vio algunos videos sabe que muchas veces utilizamos WinDBG como, digamos, para debuguear kernel, ¿no es cierto? Debugueando remoto a otra máquina y debuguear el kernel de esa máquina, utilizamos WinDBG y con IDA se puede utilizar y tener acá WinDBG en la barra, los comandos de WinDBG se pueden ejecutar acá y utilizar la interfase de IDA que se sincroniza y entonces está bueno porque puedes reversear y trabajar a la vez. Pero muchos se preguntan, ¿se puede utilizar WinDBG para debuguear local? Sí, se puede, por supuesto. Hay un truquito que se los voy a mostrar ahora. Primero que nada, no quiero quejas de que no está instalado WinDBG bien, eso son cosas de Microsoft. O sea, instalar WinDBG se instala así. Si hay un problema, quejas a Microsoft. Van a la página de la instalación del SDK, de Windows SDK, bajan el más nuevo. No importa la versión que tengan del sistema porque esto abarca Windows 10, Windows 11, todo. O sea, bajás el último y abarca todo. Y bajás este instalador y cuando lo bajás tenés que eh, marcar, a ver, un minutito que lo tenía por acá la imagen. Bueno, desmarcar todas las tildes y dejar marcado solo Debugging for Windows. Con eso se instalará, se supone, si no quejas a Microsoft. Bueno, una vez que está instalado, supuestamente IDA, el IDA original, tiene es un instalador y detecta. Uno le instala a WinDBG antes, después se instala IDA y detecta ya WinDBG y funciona ya directamente y no hay que hacer nada. Pero como muchos no tienen la versión original de IDA y tienen la versión que anda por ahí que no tiene instalador, normalmente no le funciona, que no les aparece WinDBG o no le funciona o le tira error o algo. Bueno, eso tiene muchísimos temas en internet. Hay busquen WinDBG, error tal, error DLL, no me carga. No sé, hay 10.000 cosas que hay por ahí. Busquen los errores en internet. Pero normalmente lo que pueden hacer, es uno de los intentos, es buscar el archivo IDA-CFG, que está en este IDA-CFG, que está dentro de la carpeta CFG, de donde se instala IDA. Y dentro buscan DBG Tools, lo desmarcan a esto, las dos rayitas, y ponen el path donde está, como tengo yo por ejemplo acá, el pad este,
en mi caso, Windows Kit 10 debugger x64, donde está Windows VG, lo desmarcan y debería funcionar. Aún así, hay veces no funciona. Eso es una cuestión de Microsoft, o sea, cuando lo instalas a mano. Normalmente cuando instalas IDA con el instalador, normalmente arregla todo y funciona. Bueno, hay los errores que les aparezcan cuando arranquen Windows VG o todo. Lean el error, búscalo en internet, hay 10.000 errores, 10.000 falta de ley letal, falta esto, falta el otro, qué sé yo. Busquen ese error que les sale y arreglen la instalación. Esto no es sobre instalación de Windows VG. Pero bueno, si lo tienen bien instalado, ¿qué puede pasar? Bueno, nosotros podemos poner un breakpoint acá ahora, por ejemplo, y podemos elegir Windows VG. Pero ¿qué pasa? Windows VG está hecho para debuguear en general. Si yo aprieto para que arranque, vamos a ver que me sale una ventana, está hecho para debuguear remoto, o sea, tiene que haber un server en otro lado y de esa forma podría debuguear remoto o debuguear kernel si lo configuro para kernel. Pero bueno, ¿cómo puedo debuguear local acá? Bueno, es fácil, lo que tengo que hacer es cambiar poner 127, el connection string 127.0.0.1, así, y entonces van a ver que ahora arranca, se va a tardar un rato porque se empieza a bajar todos los símbolos, tarda un ratito, ven que ahí te están bajando los símbolos, empieza a bajar los símbolos, y una vez que termina, para. Y ven que acá tenemos los comandos de Windows VG, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer db RCP, vemos que nos va a mostrar el contenido de RCP en bytes, todos los comandos que vemos acá, RCP en bytes, los vamos a ver acá, estos son los bytes de que apunta RCP. Si lo hago acá, vemos que son estos, ¿no? 70, 32, 35, 78. Y aparte tiene de bueno que cualquier dirección que aparezca acá, vos le das doble clic y, o sea, te va mostrando arriba, ¿no? O sea, que interactúa, ¿no es cierto? Y por supuesto también podés renombrar acá, hacer todo lo mismo que siempre, ¿no es cierto? Trabajar normalmente. Lo único que en vez de hacer el G, que en Windows G apretamos G para correr, tenemos que apretar el play. Si apretamos G nos dice, no, apretá el play este. Bueno, podemos poner breakpoint acá, podemos poner breakpoint también acá, con los breakpoints de Windows G. O sea, funcionan las dos cosas, ¿no es cierto? Está bueno. Bueno, entonces es un truquito para. Hay muchas que les gusta utilizar Windows VG y aparte tener a la vez la interfase de ida a la vez, está bueno, ¿no es cierto? Tener acá toda la potencia de Windows VG, sobre todo cuando hay temas de HIP y esas cosas, acá tenés un montón de comandos en Windows VG que te ayudan, que son muy buenos, cuando tenés que trabajar con HIP, con HIP overflows. Está bueno tener acá Windows VG. Bueno, entonces vamos a ver este programa, que era el que habíamos visto, el de los punteros a miembros, este puntero, en este caso era un puntero a los miembros enteros de clase, un puntero puede ser a uno de los dos de estos que tiene, y al principio lo asigna a X y después es un puntero ahí, pero vamos a ver qué pasa a bajo nivel, porque muy lindo todo, pero a bajo nivel, ¿qué hace el compilador? Bueno, vamos a poner acá cookie, vamos a ir reverseando. O sea, IDE funciona acá normalmente, como podemos ir traceando normalmente con las mismas teclas de siempre. Bueno, acá tenemos 0A y 6, son los dos argumentos, que es 10 y 6, son los dos argumentos que van al constructor, 16. Este va a ir a X y este va a ir a Y. Vamos a ver, entramos. Este va a ser el dis, ¿no es cierto? En el stack. Recordemos que hay dos, uno en el stack y el otro que viene del new en el heap, ¿no es cierto? O sea que este es el objeto en el stack que se llamaba 1. Si mal no recuerdo, se llamaba 1 el objeto del tipo clase. Entonces le ponemos acá 1. Bueno, y entonces entramos. Tenemos el primer miembro es el dis y los otros dos son los dos enteros, 6 y 10, ¿no? Sería A y B. Entramos y ahí tenemos el R8, que es el 0A, el 10, y este es el RDX, que es el 6, ¿no? Por supuesto, acá podemos apretar R y ver los registros, como cualquier WinDBG. Vamos a mostrar todos los valores de los registros. Vemos RDX6, R8 es el otro, es 0A, ¿no es cierto? Acá están. O sea, todos los comandos que tenemos en el WinDBG normal están acá. Todos.
Bueno, y RCX es el dis, ¿no es cierto? O sea, RCX es el dis. Bueno, entonces acá RCX es del tipo clase, ¿no es cierto? O sea que si yo entro acá, puedo poner, ahora lo vamos a hacer mejor. Ahora levanta el dis, ¿no es cierto? Este levanta el dis, acá aprieto T y este elijo clase. Y ahí está, clase de X. Y en clase en X, en X guarda, bueno, aprieto T, clase. Ahí está, clase de X, ahí guarda el 6, ¿no es cierto? Vamos a poner también el de compilador. Así se ve. Vemos que es eso, ¿no? O sea, en X guarda A y en Y guarda B. Esto es todo eso, ¿no? Y ahora levanta el dis y más 4, aprieto T, o sea que en Y guarda el otro, el que es RCX, que es 0A. O sea que ahora dis apunta a el 6 y el 10, ¿no es cierto? O sea, este es un objeto del tipo clase. Podemos poner acá eh, struct var y ponemos clase, clase, y vemos acá que nos queda 6 y 10. Si queremos los miembros, tenemos acá 6 es X y este es Y, el 0A es el Y, ¿no es cierto? Lo podemos separar, ¿no es cierto? Sí. Bueno, volvemos para atrás y ya volvemos con en el dis, por supuesto, RX tiene el dis, y ya creó el objeto 1. Y ahora va a crear el objeto 2, que recordemos que era, se alocaba en el heap con 8, porque es 8, son dos enteros, el size, entonces aloca en el heap este RAX, podemos ver acá también, db RAX, podemos ver el contenido, ahí está, los 8 bytes, está bad full, acá está, bad full, los 8 bytes, 3, 4, 5, 7, 8, y después cuando termina, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, esto porque estamos en modo debug, obviamente, si no, no aparecería esto. Bueno, entonces este sería 2, el objeto 2. Por supuesto, va a entrar el constructor con los dos valores estos. Vamos a ponerlos en decimal para que coincida con el código. 99 y 88. Y hace lo mismo que antes, no es necesario. Esto no cambia nada, es el mismo constructor, un puntero al objeto, acá también era un puntero, el LEA hacía que fuera un puntero, acá también. Hacía que esto no es necesario pasarlo porque es exactamente lo mismo que antes, ¿no? Lo mismo, cambian los valores, pero va a guardar en X e Y el valor 88 y 99. O sea que lo pasamos por encima. Y este 2, vemos que es un puntero, acá, a estos valores. Entonces acá vamos a poner struct var y vamos a poner clase. Y entonces tenemos ahora sí, 58 y 63, que podemos verlo. Los bajamos acá, 58 hexa es X y 63 es Y. Tenemos los dos valores ahí. Bueno, y después todo el tema del puntero y todo esto que hicimos acá, perdón, este otro, este era, todo el tema este que hicimos del puntero, la variable puntero, ¿dónde está acá? O sea, acá sí, muy lindo puntero, que yo todo a alto nivel, pero a bajo nivel, esto el compilador se lo come. Vamos a ver que, bueno, esto que devuelve acá es el objeto 2, le vamos a poner guión 2. Recordemos que al volver de un constructor, el RCX era el dis, vemos que, y cuando sale lo devuelve en RX, o sea que es el mismo objeto, 2. Después lo guarda acá, este 2, le vamos a poner un guión más, es una copia, y después lo guarda acá, dos guiones. Bueno, ya le falta un guión más. Bueno, guión 2. Bueno, son todos copias uno del otro. Ahí está, se van copiando. Y después vemos acá que hay una variable, esto lo armó todo el compilador, una variable var 58 que lo pone a 0 y que va a pivotear a través de 1, o sea, que acá lo que está haciendo es utilizar como una especie de índice de posición. O sea, vemos que este RAX que lee, lo que va a ser pivotear por los objetos que tenga. Si esto ahora vale 0, este objeto vamos a ponerle índice de posición o posición.
O sea que este vale 0, o sea que acá, al ser 0, esto está leyendo 1 de x. Y si esto valiera 4, va a ir a 1.i, a la i, ¿no es cierto? Esto se movería dentro de, o sea, de 0 o 4, ¿no es cierto? En este caso, como es 0, vemos que va a leer 1 de x, que es 6. O sea que acá no creó ninguna variable puntero ni nada, se lo comió todo, ya leyó el 6, o sea que lo que nosotros acá hicimos con esta variable puntero, perdón, este no es, es este. Con esta variable puntero hicimos esto para leer el primer valor, que era el 6. Él lo que hizo fue poner un índice y recorrer los valores. En este caso, 1 de x, lo imprime y después hace lo mismo, levanta de vuelta el valor 0, levanta el otro objeto 2, y ese 0 vemos que apunta en este caso al primero de 2, o sea que sería el 58, o sea, esto sería 2 de x, ¿no es cierto? Porque está en el primer lugar, x vale 0. O sea que él lo que hizo fue tomar como si fueran en realidad sí, está haciendo como si fuera un puntero, pero en realidad lo está tomando como si fuera más bien un array y un índice de un array a través del cual moverse. Pero no hay una variable puntero determinada acá. Bueno, la cuestión que lee el otro valor, lo imprime. Vamos a ver acá que va imprimiendo. Ahí tenemos el 6 y el 88, o sea que imprimió esto, el 6 y el 88, los dos valores x, ¿no es cierto?, de uno y del otro, o sea que hizo uno, o sea, en realidad imprimió esto, acá también imprime x, o sea, porque tenemos este puntero que apunta al x de cualquiera de los dos, y entonces imprimió x, 1 de x, o sea, el x de 1 y el x de 2, ¿no es cierto? Pero a través de una variable puntero que allá no existe. O sea que lo tomó directamente, lo hizo a través de índices que pivotean a través del dis. Este índice posición se le suma al dis, ¿no es cierto? Y con eso se mueve, ¿no es cierto? En este caso es 0, y bueno, entonces ese índice de posición lo que hace es moverse a través del dis. En este caso es x, como es 0, va a ser el x, o sea, 1 de x, porque esto vale 0, y acá va a ser 1 de y, porque esto, perdón, 1 de x y 2 de x, y 2 de x, porque acá vale 0. Y después, ahora le cambia el valor de posición a 4 del índice, y hace lo mismo, lee 1 de x, pero sumándole 4, en ese caso va a leer el siguiente, ¿no es cierto? Va a leer este, porque este está abajo, o sea que acá ahora, como este vale 4, en vez de leer el de arriba, va a leer el otro, el 0A, porque están 4 bytes más abajo. Recordemos que en 1 tenemos este y 4 bytes más abajo está este. O sea que si le sumo 4 voy a terminar apuntando acá. O sea que en realidad estoy como haciendo como que si fuera un índice de un array, ¿no es cierto? Me estoy moviendo sin una variable puntero definida ni nada, pero bueno, lo imprimo. Y acá hace lo mismo, levanta 4 y sobre al disk, que es 2, le suma 4 allá al contenido y ese es el otro, el 63, ¿no es cierto? Y lo imprime. O sea que vemos que en realidad hay muchas cosas que en alto nivel, en C++, acá en el código, nosotros vemos y lo interpretamos de cierta forma, pero a bajo nivel el compilador después es lo mismo que cuando llamamos por referencia. Dice, sí, por referencia es el mismo objeto, pero al final termina pasando un puntero a bajo nivel. Y acá lo mismo, cosa muy linda, todo muy lindo, pero al final se maneja de otra forma a bajo nivel. Al final acá no hay nada nuevo, no hay ninguna variable puntero ni nada, simplemente hay un índice a través del cual pivotea. Bueno, de paso vimos cómo configurar WinDBG, ¿no es cierto? El que lo quiere usar, hay gente que lo tiene muy los comandos de WinDBG los tiene muy sabidos y entonces puede utilizar las dos cosas. O sea, puede renombrar acá variables, lo cual en el WinDBG no se puede hacer, y aparte puede utilizar los comandos para ver acá, eh, para poder, o sea, utilizar muchísimo. El WinDBG tiene muchísimos comandos, es muy poderoso, por lo cual acá utilizarlos a veces está bueno. Bueno, después esto ya termina, y con eso vimos el primer ejercicio. Vemos que es una construcción más que nada de C++ todo esto, ¿no? Bueno, el otro ejercicio que hay es lo mismo, pero con un puntero a una función, ¿cierto? Si hay una función acá, la vamos a ver en este otro ejemplo.
es este. Es el mismo caso, lo único que es clase, también tiene X e Y, los miembros privados, y vemos que también está el objeto clave 1, el objeto 2 igual que antes, con los mismos valores, pero hay una infunción que se llama función que, según el valor de entrada, si es 0, devuelve X, y si no, devuelve Y. O sea, es una función que, según el valor de entrada, devuelve o X o Y. Bueno, y entonces acá se define un puntero, acá estamos definiendo un puntero a función. Para definir un puntero a función siempre tenemos que poner el valor de retorno, entre paréntesis un asterisco, o sea, el nombre del objeto que va a ser un puntero a función con un asterisco delante, porque va a ser un puntero a función. En este caso es clase doble dos puntos, asterisco pfan, el objeto se llama pfan, pero es un puntero a función dentro de clase, ¿no es cierto? O sea que va a ser dentro de clase. Es como hicimos antes, cuando hicimos un puntero a un miembro. En este caso es un puntero a miembro, pero es una función y por lo tanto hay que poner el valor de retorno acá y los argumentos. En este caso, int, que es el argumento int, y el valor de retorno hay que ponerlo definido acá, ¿no? Porque si no coincide, cuando después la llamemos y no coincide, va a tirar error. Entonces, esto es un puntero a una función de clase que cumpla esta función. Esto es una declaración. Alguna función de clase que de esta clase, llamada clase, justamente, esta clase llamada clase, que devuelva entero y tenga como argumento entero, esto va a ser un puntero a esa función. Y vemos que acá, bueno, por supuesto, es una declaración y tenemos que asignarle un valor. Y entonces le asigna la dirección de clase función, ¿no es cierto? O sea que de esta forma, pfun es un puntero a esta función. Y después llama, ¿no es cierto? Puede llamar para saber, para utilizarla, llamo a 1.1 porque está en el stack, vemos que utiliza punto, y 2 utiliza flecha porque está en el heap, recordemos. Y utiliza el puntero a función pfun para llamar a cero, digamos, para llamar a la función pasándole cero. Este es el asterisco de pfun, el asterisco de pfun es la función. Y entonces lo llama, o sea, esto llama a la función con el argumento 0, esto llama a la función con el argumento 1, este llama a la función con el argumento 0 y esto llama a la función con el argumento 1 sobre distintos objetos. Y esto, al pasarle 0, debería devolver X, y cuando le pasas 1 debería devolver Y, y acá lo mismo. Este debería devolver 6X, acá debería devolver 1 Y, debería devolver el 10, acá debería devolver 88 y acá 99. Podemos correrlo. Ahí está. 6, 10, 88 y 99, los 4 valores. O sea que estamos haciendo una llamada a función. Sabemos que las llamadas a función siempre tienen que tener, para hacer un puntero a llamada a función, a una función, esto lo sabemos los que hacemos exploit cuando hacemos get procadres para llamar a una función y tomar su dirección y se la queremos asignar a una variable. Tenemos que asignar el modelo primero, que esa variable tenga el mismo modelo, una modelo así, de la función que estamos llamando con getProcalc. Si es una función que tiene un valor de retorno entero y un argumento entero, tendremos que crear eh, una, una variable de este estilo, bueno, sin la clase acá adelante, por supuesto, así asterisco pfun, y eso va a ser igual a getProcadres, el nombre de la función que nos devuelve. O sea, cuando nos devuelva ese puntero se va a asignar, eso va a devolver un puntero y se va a asignar a pfun, con lo cual después podemos llamar a getProcadres directamente a través de esa variable. Bueno, vamos a ver esto a bajo nivel. Vamos a verlo acá. Acá está. Bueno, vemos que no tiene grandes cosas. Esto lo vamos a hacer con local WinDBG, con el local, perdón, con el local window debugger. Ya vimos cómo se utiliza el WinDBG. Bueno, primero, bueno, acá lo mismo, llama al constructor igual que antes, no vamos a hacer lo mismo, ¿no? Esto es igual, llama al constructor, este es 1, lo que ya está igual que antes no lo vamos a repetir. O sea que acá está 1, este es el objeto, de tipo clase. Ahí vemos los dos valores, x6 y 0a. Volvemos. Después se hace el new. Acá este es 2.
2. Bueno, ahí va a también ir al constructor. Y entonces este 2, ahí está. Vamos a ir a struct var y vamos a poner 2, clases, perdón. Y ahí tenemos los dos miembros, X 58 y 63. Ya está el 2. Bueno, este que devuelve también ese es 2, le ponemos un guión adelante, guión 2. Acá lo mismo, este es 2, guión 2. Y acá lo mismo, le ponemos 3 guiones, guión 2. Bueno, acá tenemos el de compiler. Vemos que no hay nada raro en el de compiler. O sea, llama la función acá. Ahora vamos a ver. Bueno, entonces acá lo que hace es tomar la dirección de clase función, está en RX, y la guarda acá. Esto a bajo nivel es hacer lea de donde está la función, la dirección esta, ¿no? Es la que termina en E0. Vamos a ver que ahora esta que termina en 77E0 en mi máquina, ahora la va a guardar ahí, acá, toma la dirección, ahí, y la guarda en la variable esta, que es una variable puntero, obviamente, porque es una variable puntera función. Esto se llamaba pfunc, ¿no? Esto se llamaba pfunc. Entonces le ponemos pfunc, acá ponemos rename, pfunc, ponemos así, esta variable pfunc, ahí estamos. Bueno, y entonces acá vemos que ni crea la variable directamente, pues la llama directamente a clase función, o sea, no crea una variable pfun acá, para nada. En el decompilador siempre trata de resumir lo más posible, pero bueno, acá vemos la realidad y que crea esta variable pfun, que es un puntero a la clase función. Y entonces ahora llama 1 y llama a la función pfun, el contenido de pfun, como esto es un puntero, el contenido es la dirección de la función, ¿no es cierto? Entonces vamos acá que viene a pfun, pfun es función, obviamente, y ahí muestra, guarda el 0, que es el argumento, compara si es 0, si es 0, este venía por acá y esto era clase, si es 0 devolvía clase. Acá faltó poner que se sincronice. Vemos que si es 0, si esto es 1, devuelve y. Y si no, devuelve x, ¿no? Y acá lo mismo. En este caso, este era 0. Entonces va a venir acá y va, esto es clase. Clase. Acá devuelve x, entonces devuelve x. En x está el 6. O sea que está viniendo por acá, ¿no es cierto? Porque esto es, si esto es 1, devuelve y si no, devuelve x. Viene acá. Y listo. Llamo a pfun. Y eso imprime y hace lo mismo con todas, ¿no? Después viene a 1. En el caso este es 1, entra acá, compara el 1 con 0, y en este caso va a venir por este lado, ¿no? O sea, por la otra rama, y va a leer el i, clase de i, y en este caso devuelve el a, ¿no es cierto? Perfecto. Imprime, y ahora levanta el objeto, el 2, levanta el 2 es dis, pfun funciona para ambos, porque es un método de la clase, es un método de la clase, por lo tanto funciona para ambos, y utiliza en este caso el dis, que es 2, ¿no es cierto? Y el argumento es 0, ¿no es cierto? El dis, el nrc va al dis, que es 2, que es el objeto de la clase, y el otro es el 0, ¿no es cierto? Entonces entramos y hace lo mismo, ¿no? Si es 0, viene para acá y devuelve el x, que en este caso es 58, y lo imprime, y después va a hacer lo mismo con el otro. El argumento 1, el dis, entra acá, va por el otro camino y devuelve el otro valor en RX, ahí está el 63, y lo imprime. Vemos que no tiene ningún secreto. Lo único que hay que saber definir, acá termina, hay que saber definir. Normalmente la definición de punteros a funciones, normalmente es esto, ¿no? O sea,
Si es una función normal, que no es de una clase, no es necesario ponerle esta parte, va a ser así. O sea que si yo, por ejemplo, le voy a mostrar un ejemplo mejor. Bueno, imaginemos que queremos agregar un puntero a la función sleep, la queremos importar a través de getProCadres y agregar un punterito ahí en nuestro código, en el mismo que teníamos antes. Vamos a probar. Vemos que tiene como argumento un deword, que son los milisegundos, y el valor de retorno, que es void, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo tengo que hacer lo mismo que hice en este caso, con el puntero a pfun, que era del miembro clase, pero en este caso es un puntero, una variable mía. Esta era una variable mía que apuntaba a una función que era dentro de la clase y que tenía como argumento entero y devolvía entero. En este caso es una función que no es de la clase, es una función normal, o sea que va a ser un puntero a esa función. Y esa función tiene un argumento que es un deword, vimos, y devuelve un void. O sea que esta es la forma de declarar una variable que es un puntero a función de este tipo. Y después saco la dirección. Bueno, eso se sabe, ¿no? Hay que llamarlo al library porque es una función que está, digamos, dentro del kernel 32. Vemos acá, está dentro del kernel 32 del L. Por lo tanto, sacamos la dirección utilizando el load library. Y esto me va a dar la dirección base del load library, que es el handle este, la dirección base del load library. Y después, utilizando ese valor y el nombre de la función que está dentro de kernel 32, me da la dirección. Este getProCadres me da la dirección. Si yo no le pongo, o sea, si yo le saco el casteo, este casteo que hay acá, vemos que va a tirar error porque, claro, este sleep es de este tipo, ¿no? Es una, este sleep es del tipo, es un objeto de este tipo, ¿no es cierto? Tiene que ser puntero a función de una función que devuelva el void y que tenga como argumento de word. En este caso, esto devuelve cualquier cosa, no devuelve ese tipo, por lo tanto hay que castearlo. Entonces, hay que castearlo y poner el mismo tipo, ¿no es cierto? Vemos acá que entre paréntesis casteo sin poner el nombre, por supuesto, porque en este caso el tipo es void, entre paréntesis asterisco de word, o sea, sacándole el nombre, y casteo el retorno, esta dirección, que es la dirección de sleep, la pongo acá, la va a guardar en el sleep, y después llamo a sleep con esta, en vez de llamarlo a través de la función directa, sino a través de este puntero que obtuve, lo llamo así, ¿no es cierto? En este caso va a ser el lib 5000. O sea que va a 5000 son 5000, son 5 segundos, o sea, 5000 está en milisegundos, o sea que esto van a ser 5 segundos. Si lo corremos, vamos a ver que funciona. Le puse un count acá para que se vea cuando termina de pasar los 5 segundos. Entonces, vamos a ver acá. Cuando lo corremos, vemos que 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí ahora imprime. O sea que pasan los 5 segundos, o sea que sleep lo llamó correctamente. O sea que normalmente si uno quiere cargar una función, digamos, en runtime sin utilizar include, lo puede hacer de esta forma, ¿no es cierto? Siempre respetando que el tipo tiene que, o sea, la variable que recibe el puntero de función tiene que tener definido el valor de retorno y los argumentos. Si hay más argumentos, se pone coma, coma, acá de Word, estos son los argumentos. Si hubiera dos, si fueran dos de Word, se pondría así. Bueno, en este caso no, pero entre paréntesis se ponen todos los argumentos entre comas. Y, por supuesto, a esa variable se le asigna lo que devuelve getProCadres, que es la función que devuelve una dirección de una función, pasándole como argumentos el handle, el hmodule, debe ser que es la imagen base, el abajo nivel es la imagen base de kernel 32, y el nombre, bien, respetando mayúsculas y minúsculas de la función que queremos obtener la dirección. Y con esto obtenemos la dirección y se la asignamos a la variable lib, que es una variable puntero a función de este tipo, pero tenemos que castearlo bien, digamos, porque esta es una variable puntera función muy particular, de este tipo, no cualquier función. Entonces tiene que coincidir, por eso hay que castearlo. Y después la podemos llamar miles de veces como queramos. Podemos hacer lo mismo con printf. Esto lo hacen mucho, ¿no es cierto? Mucho en el malware, ¿no? Para no hacer include. Y normalmente se esconden estas llamadas a procadres o se resuelven de alguna otra forma para que no estén, digamos, directamente tan fácil de detectar
las funciones que usa, ¿no es cierto? Que en este caso tampoco se ven bien las strings, ¿no es cierto? Está todo bastante oculto. Pero bueno, en el fondo resuelve en runtime las funciones que utiliza para que no estén, digamos, entre la lista de funciones importadas, ¿no es cierto? Que sea tan fácil saber lo que hace. Bueno, vemos que el curso ya estamos casi en el final, no falta mucho. Terminamos este capítulo ya, nos quedan uno, dos, después ya son capítulos que tienen A, B, C, D, son prácticamente de consulta, o sea que nos queda el 42 y el 43. Así que bueno, espero que le vaya sirviendo y nos vemos en el próximo video. Chao.